Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Recta final para las elecciones presidenciales en Argentina. A las 8 de la mañana, hora local, comenzó la veda electoral que prohíbe los actos proselitistas, publicidad de campaña y exposición pública de los candidatos. El próximo domingo, más de 32 millones de argentinos están convocados a las urnas para elegir en segunda vuelta a su presidente en Buenos Aires, Argentina. Nuestro periodista Federico Juanto tiene más información. Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Comenzó en Argentina hoy muy temprano por la mañana, 8 de la mañana, la veda electoral. Esta campaña que ha sido larga y tediosa por parte de los candidatos, que justamente luego de una segunda vuelta se tuvo que extender un par de semanas más. Un dato a tener en cuenta: la presidenta Cristina Fernández va a entregar su mandato, y esto tenemos que hablar de 12 años de kirchnerismo que han tenido los argentinos. Ella no se va a postular a ningún cargo político, y esto de una manera también marca esta pausa que hace en su carrera política, que comenzó en el año 89. Nosotros estuvimos conversando con el secretario de la Cámara Nacional Electoral para que nos explique un poco cómo es el sistema operativo y también de seguridad, como así también nos comentaba qué es lo que pueden hacer aquellos argentinos que se encuentran en el exterior. Toda esta información nosotros la mostramos en esta nota. Poco más de 32 millones de ciudadanos han sido convocados el domingo a votar en la segunda vuelta electoral para definir al nuevo presidente argentino, que pondrá fin a la era que inició Néstor Kirchner y continuó su esposa y sucesora Cristina Fernández. La mandataria no pudo postularse a un tercer mandato consecutivo producido por la Constitución y decidió no aspirar a ningún otro puesto público. A partir del 10 de diciembre quedará fuera de un cargo electivo por primera vez desde el año 1989, que asumió como legisladora provincial en la austral provincia de Santa Cruz, donde el matrimonio Kirchner construyó su carrera política. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, ratificó que los primeros resultados del balotaje presidencial se conocerán a partir de la 1:30 finalizada los comicios. El secretario de la Cámara Electoral, Sebastián Schimmel, confirmó que quien no votó en la primera vuelta puede y debe hacerlo, ya que el voto es obligatorio. Pero no importa que estén en situación de infractores respecto de elecciones anteriores, que no hayan votado, que no hayan regularizado la situación, tienen que votar igual. Esta nueva fecha electoral es obligatoria, al igual que las anteriores, para todos los electores de entre 18 y 70 años. Que el operativo logístico es un operativo que ya está en marcha, naturalmente con la magnitud que tiene nuestro proceso electoral, distribuido en un territorio inmenso, en más de 95.000 mesas, en 14.000 escuelas. Es un operativo que ya se ha puesto en marcha con suficiente anticipación para hacer una distribución de las urnas, los padrones, el material electoral. Al día de hoy se encuentra en cada una de las localidades para estar distribuyéndose en las escuelas donde se va a votar durante el día de mañana y la primera hora del día domingo, según las particularidades de cada uno de los 24 distritos electorales. El día de ayer fue cierre de campaña, y si bien se especula que puede haber acercado un poco en las encuestas de este margen de 10 puntos que había entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, todavía los encuestadores dan como posible ganador a Mauricio Macri. El próximo domingo, 22 horas, una hora y media después, esto sería 19:30 horas local aquí en la Argentina, se empezarán a saber los primeros resultados, y ahí ya se podrá especular quién va a ser el nuevo sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde Buenos Aires, Argentina, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Una buena tarde, gracias a Federico Juanto, nuestro periodista en la capital de Argentina. Quiero saludar a esta hora a Santiago Leiras, es politólogo, doctor en América Latina Contemporánea y colaborador además de noticias electorales en la ONG Transparencia Electoral. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado, ¿eh? Bienvenido. Comienzo preguntándole, ¿cómo se viven estas horas previas a la elección del próximo domingo en la que se va a decidir el futuro político del país? Bueno, Carlos, esto sin duda que se vive con mucha expectativa, se vive con mucha ansiedad. Este es un proceso que es sumamente excepcional en esta corta historia, o ya no tan corta historia, de la democracia en Argentina. La Argentina tiene ya 32 años de vida democrática. Esta es la 9ª elección presidencial, si no estoy dejando en mi cálculo, y la primera en la cual se va a desarrollar una elección a través del balotaje. Recordemos que en el año 2003 hubo una segunda vuelta que finalmente no se materializó, porque uno de los candidatos decidió renunciar a esa competencia, que era el expresidente Carlos Menem, producto de lo cual, al renunciar a Carlos Menem a la posibilidad de segunda vuelta, termina siendo Néstor Kirchner elegido como presidente, consagrado como presidente. De manera que esto, bueno, lo estamos viendo con mucha expectativa.
y con mucha ansiedad en algunos casos, y sobre todo ahora supongo mucha ansiedad en los diferentes equipos de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto? Pero bueno, la ansiedad también tiene que ver entonces con el hecho de que se trata de una situación verdaderamente excepcional para la democracia argentina, digamos, ¿no? Ahora, Argentina ya está en veda electoral. Los ciudadanos tienen estas horas precisamente para dilucidar, para pensar en las propuestas que hicieron los dos candidatos, Daniel Scioli, Mauricio Macri. ¿Están lo suficientemente claras esas propuestas de ambos candidatos? ¿Fueron Macri y Scioli suficientemente contundentes durante estas últimas semanas? Bueno, a ver, quien planteó, yo diría especialmente, una contienda en torno a los modelos ha sido particularmente Daniel Scioli. Daniel Scioli planteó la idea de una especie de frontera, digamos, ¿no? La frontera implicaba de un lado el propio candidato Scioli como expresión de todo lo realizado en los últimos 12 años y llamaba en consecuencia a elegirlo en función de la preservación de determinadas conquistas. Y del otro lado de esa frontera aparece la figura de Mauricio Macri como el avalido, la expresión de neoliberalismo o algún tipo, una suerte de retorno a los años 90 en la Argentina, ¿no? La campaña se caracterizó por muchas cosas, entre otras que en realidad el candidato Scioli casi habló más del propio Macri habló más de Mauricio Macri que el propio Mauricio Macri, digamos, ¿no? En ese sentido, la estrategia Macri ha sido de un discurso más bien genérico, más propositivo, buscando cierta idea de armonía en torno a valores comunes y quizás con no tantas definiciones en materia programática, digamos, ¿no? De todas maneras, yo creo que ha destacado un hecho que es importante. Se trata de candidatos que, más allá de las diferencias circunstanciales de la campaña, tienen ambos un pasado común, que es el hecho de ser líderes que vienen por fuera del mundo de la política tradicional. Ninguno de ellos hizo el curso honorario de la vida política, ni tuvo militancia política en la universidad. No cumplió, digamos, con ninguno de los requisitos básicos de cualquier militante que hace una carrera profesional, sea militancia barrial o territorial, o sea militancia universitaria, ¿no? Esto me parece que es un poco lo que, en definitiva, permite ver cómo ha sido el panorama de la campaña, digamos, ¿no? Y lo último que quisiera agregar con esto, en el caso particular de Ansel, me parece que tiene una dificultad que tuvo que enfrentar al lado de toda esta campaña, y que es la que enfrentan sean los candidatos oficialistas en contextos donde el oficialismo de alguna manera está como en una especie de retirada o aparente fin de ciclo, ¿no? Que es representar al oficialismo, pero al mismo tiempo seducir a aquellos votantes que por diferentes motivos puedan estar desencantados con ese oficialismo. Tiene el delicado problema y complicado problema de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, ¿no? Veremos si finalmente puede cumplir este cometido el día domingo, digamos, ¿no? Señor Leiras, yo quería también una opinión sobre un planteamiento claro, y es el hecho de que Daniel Scioli, candidato del oficialismo, haya tenido que ir a segunda vuelta, ya es una debilidad como tal, un debilitamiento como tal de esa propuesta socialista del kirchnerismo como tal. Sí, yo agregaría un dato más, Carlos. Daniel Scioli llega a la segunda vuelta habiendo sido derrotado en su distrito, que esto es el problema. Yo diría que esto es lo que termina hiriendo de gravedad la posibilidad efectiva de ser presidente, digamos, ¿no? Mauricio Macri pasó por una situación similar hace algunos meses atrás, cuando su candidato, Horacio Rodríguez Larreta, por poco más de 50.000 votos en la segunda vuelta, derrota al candidato opositor Martín Lustó. Si no hubiera sido por esa diferencia de 50.000 votos, hoy estaríamos hablando de la muerte política del PRO. En el caso de Daniel Scioli, el hecho de haber sido derrotado en la primera vuelta en su distrito debilita muy severamente y conspira esto muy severamente contra sus posibilidades de llevar a cabo su proyecto presidencial. Este sería un caso, yo diría, casi inédito, porque ha habido otras experiencias anteriores en las cuales el candidato oficialista ha sido derrotado. En 1989 Eduardo Angelós, en el final del gobierno de Raúl Alfonsín, en el caso de Eduardo Duhalde durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en el final del gobierno de Carlos Saúl Menem. Pero a diferencia de Scioli, en ambos casos ellos lograron preservar sus dominios territoriales. Córdoba, la provincia de Córdoba en un caso, en el caso de Angelós, y la provincia de Buenos Aires en el caso de Duhalde, ¿no? De manera entonces que a las dificultades de haber llegado con una especie de victoria pírrica a la segunda vuelta, se agrega el hecho de que la victoria pírrica se combina con
una derrota en el principal distrito, el cual Daniel Scioli es el gobernador además, ¿no? Y ha sido gobernador a lo largo de 8 años. Bien, es Santiago Leiras, politólogo, doctor en América Latina Contemporánea y colaborador en noticias electorales en la ONG Transparencia Electoral. Mil gracias por acompañarnos la tarde de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado, y a disposición de ustedes.